Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente, Dios es diferente. Y cualquiera que le atribuye un atributo a las creaciones a Allah está fuera del Islam. Y yo testifico que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios y el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, y él es verídico en todo lo que él ha transmitido de la revelación. Después de eso, recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Un ejemplo de la recompensa que es garantizada para el musulmán piadoso en su tumba es que su tumba se amplia aproximadamente 105 pies por 105 pies y su tumba se ilumina con una luz parecida a la luz de la luna llena y la fragancia del paraíso estaría presente en su tumba. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos ser aceptados por Dios, es porque nosotros queremos la recompensa. Entonces, alhamdulillah, siempre nosotros, los musulmanes, estamos agradecidos y le damos gracias a Dios y mostramos que nosotros somos agradecidos a Dios por todo lo que Él nos ha otorgado sin que Él sea obligado. Agradecidos por nuestras vidas, agradecidos por nuestra salud, agradecidos por todas las bendiciones que tenemos. Y la mejor bendición que puede tener el ser humano es la bendición de ser guiado, la bendición del Islam, de aceptar el Islam en su corazón y saber con certidumbre que es la verdad, porque el Islam es la religión que Dios ha aceptado para la humanidad. Es decir, el Islam es la religión que Dios ha ordenado a los seres humanos seguir. Entonces el Islam es la religión de todos los profetas, todos los mensajeros, desde el primer ser humano y el primer profeta y mensajero, el profeta Adán, alayhi salam, desde los primeros seres humanos que fueron hijos de Adán hasta hoy. El Islam siempre ha sido la única religión aceptada por Dios, porque el Islam significa obedecer y someterse y creer y adorar a el Creador solamente, y no adorar a creaciones, y no adorar a ídolos, y no adorar a ah, lo que la persona se imagina. Entonces, si la persona se inventa en su mente que hay un grande, gigante, viejo, con barba blanca, sentado sobre el universo y que es como un padre, eso es imaginación, eso en realidad no existe. Y eso lo que se imaginaron es una creación, porque es una parte de la imaginación del ser humano. Entonces, en el Islam, el individual es obligado a adorar el creador del universo únicamente. Es decir, el que creó los cielos y las tierras, el tiempo, el lugar, las direcciones, las emociones, el amor, el odio,
lo bueno, lo malo, el creador de todo eso es Dios. Y es el único creador, nadie más es capaz de crear. Entonces, por eso Dios es el único que merece la adoración. Así nosotros podemos comprobar la veracidad del Islam, porque nosotros decimos cualquier persona que adora una creación es inválido, es incorrecto, está equivocado. Entonces, si alguien, por ejemplo, adora a Jesús, entonces, aunque el profeta Jesús, alayhi salam, sí es una creación con un alto estatus y es aceptado por Dios y es un mensajero de Dios, etcétera, pero el profeta Jesús no merece la adoración porque él no es Dios. El profeta Jesús es una creación. Y así nosotros los musulmanes tenemos que creer y tener esas creencias que están basadas en evidencia que pueden ser confirmadas y corroboradas por el razonamiento, que es una de las tres rutas de conocimiento definitivo, o cómo es que nosotros sabemos las cosas a través de ciertas rutas. Una de esas rutas es el razonamiento. Entonces, por ejemplo, un ejercicio de razonamiento. El profeta Jesús, alayhi salam, nació, aunque su nacimiento era extraordinario en el sentido que su madre no se embarazó de la forma normal, porque también la madre de Jesús, alayhi salam, la Virgen María, radiyallahu anha, es la mejor mujer que Dios ha creado. Entonces ella ha sido otorgada el más alto estatus entre las mujeres. Si es verdad que ella nunca se casó y que ella se embarazó con el profeta Jesús, porque el ángel Gabriel, um, él fue enviado por Dios, y el ángel Gabriel, él um, implantó el alma de Jesús en el vientre, o pues en el cuerpo de la Virgen María. Um, Eso fue soplando el alma de Jesús en uh, una entrada de la camisa de la Virgen María, la parte del cuello. El ángel Gabriel lo sopló y el alma del profeta Jesús, alayhi salam, entró a el vientre de la Virgen María y ella se embarazó. Sí, eso es extraordinario, sí, eso es correcto, sí, eso sí ocurrió, y esto es una de las señales e indicaciones del gran estatus de Jesús y que él va a recibir la revelación cuando crezca. Entonces, eso es algo como una introducción, como algo para preparar a la gente, que ellos sepan que esta persona Jesús es especial y que va a ser un profeta, que va a recibir la revelación. Entonces, sí, creemos eso acerca de Jesús, eh, y además sabemos que es una creación que nació como bebé y creció y se desarrolló y pasó por las diferentes fases de desarrollo que ocurren en el ser humano. Por supuesto, los profetas, aunque son hombres, seres humanos, hechos de carne y hueso y alma, y sí tienen, por ejemplo, ciertas necesidades como oxígeno, como
alimento, pero los profetas, ya como saben, son, am, son perfectos, ah, no tienen ciertos atributos que los hombres tienen, ciertos defectos, digamos. Los profetas están libres de ciertos defectos de los hombres, ya como vamos a hablar en ese capítulo, pero cada musulmán sabe que los profetas no merecen adoración. Y así nosotros en el Islam no adoramos al profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Cada musulmán sabe que Muhammad es el esclavo de Dios y su mensajero. Es algo que el profeta sallallahu alayhi wasallam él mismo nos enseñó a decir. Entonces, en el Islam o la creencia del Islam enseña y con la evidencia comprueba que es inválido adorar a una creación. Y eso lo podemos saber con la mente, eso nosotros lo podemos llegar a saber con la mente. Nosotros podemos saber que ese universo tiene un principio, que ese universo es una creación, que ese universo necesita un creador y que ese creador no es como nosotros. Eso lo podemos saber usando la mente. Podemos llegar a ese resultado usando el razonamiento. Podemos ver, el universo cambia. Eso significa que tiene un principio. Y todo lo que tiene un principio necesita a alguien que lo inicia. Necesita a alguien que lo hace existir. Porque si algo tiene un principio, eso significa que antes de ese principio no estaba existiendo. Entonces, antes de ese principio, esa cosa no existía y entonces necesitaba a cuál lo hace existir. Y eso se puede saber con la mente. Uno puede usar el razonamiento para eso. Ahora, para la moralidad, para lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, lo dulce y lo amargo, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo permitido, lo no permitido, lo lícito, lo ilícito, cómo debemos de vestirnos, qué es lo que debemos de comer, cómo es que debemos vivir nuestras vidas diarias, qué es lo que es válido hacer y lo que es inválido hacer, cuáles son mis derechos, cuáles son sus derechos, que la comunidad, cómo se comportar, cómo deben actuar, qué es lo que deben hacer. Todo eso no se puede saber usando razonamiento solamente. El razonamiento solo no es capaz a llegar a saber esas cosas de moralidad y las éticas y lo que es bueno y lo que es malo, cómo debe comportarse la humanidad, porque para cada asunto, ya sea grande o pequeño, el ser humano, uno encuentra que el ser humano tiene una opinión. El ser humano viene y critica muchas veces, o muchos, o es muy común entre los seres humanos. Ah, muchos seres humanos vienen, critican, no, un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda, no, diferente color, no, diferente tamaño, no, póngalo aquí, no, póngalo allá. El ser humano
tan, tiene, es tan específico en muchas cosas. Entonces es imposible saber qué es lo que debemos hacer como seres humanos en el sentido de las leyes, cómo debemos vivir la vida, qué es lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, qué es lo que podemos decir, lo que no podemos decir. Eso no se puede saber solamente usando el razonamiento, porque cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su preferencia, cada uno tiene su gusto, cada uno tiene lo que prefiere, lo que no prefiere. Entonces sería imposible poder llegar a la conclusión de esos asuntos tan importantes, sí, porque tiene que haber un sistema, tiene que haber un orden, no puede ser caos, porque eso es destructivo y negativo. La anarquía no es buena, la anarquía es mala. No puede haber caos, tiene que haber orden, tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que está en control. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los que pueden tener control? Eso también se sabe a través de la ley islámica. Entonces, la manera de saber todo eso es a través de la revelación, lo que Dios ha juzgado, lo que Dios juzgó, lo que Dios mandó, eso es lo que nosotros, así es como nosotros podemos saber. Y esa revelación o lo que Dios ha ordenado, lo que Dios ha juzgado, lo que Dios ha decretado, solamente lo podemos saber a través de los profetas, porque ellos son los que fueron elegidos para recibir revelación. Ellos son los que fueron escogidos y elevados y elegidos para recibir la revelación y transmitir ese mensaje a la humanidad. Y nosotros, como musulmanes, porque hemos sido guiados, nosotros seguimos a los profetas. Para nosotros es fácil. Nosotros no tenemos que argumentar, no tenemos que ah, pelear o hacer un conflicto, porque inmediatamente cuando sabemos, esto fue revelado por Dios, el profeta transmitió esto, el profeta nos informó esto, nosotros lo aceptamos, porque sabemos que el profeta, sallallahu alayhi wasallam, es la creación más perfecta y es la creación con el más alto estatus, y él es protegido de mentir y de los defectos de los seres humanos que causan que hacen daño a la credibilidad. Y vamos a hablar de eso ahora ya, empezando este segundo capítulo. El significado de Ashhadu anna Muhammad Rasulullah es: yo sé, creo y declaro que Muhammad, el hijo de Abdullah, quien es el hijo de Abdul Muttalib, quien es el hijo de Hashim, quien es el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, sallallahu alayhi wa sallam, es el esclavo de Allah y su mensajero para todos los humanos y jinn. Uno debe creer que él nació en Mecca y fue enviado como mensajero allí. Él emigró a Al-Medina y fue sepultado allí, y fue veraz en todo lo que dijo y transmitió de Allah. Entonces nosotros tenemos que creer esto acerca del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, y cuando nosotros decimos, yo sé, creo y declaro que Muhammad es el mensajero de Dios, nos estamos refiriendo a esa persona específica que se llama Muhammad, que es el hijo de Abdullah, árabe, del tribu de Quraysh, árabe, con ese linaje específico. Pero no es obligación saber el linaje del profeta sallallahu alayhi wasallam más allá de Abdullah. Lo que es una obligación para el individual, lo mínimo es saber que es Muhammad, el hijo de Abdullah. Pero que él es el hijo de Abdul Muttalib y el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, eso es, y hasta Adnan, hasta su ancestro Adnan, es una obligación comunal. Entonces él es el mensajero de Dios, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam,
es el mensajero de Dios, es decir, él recibió la revelación de Dios y él fue ordenado a transmitir esa revelación. Y él fue enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, al planeta entero. Cualquier persona, cualquier viviente que es como los seres humanos y los jinn, es decir, los seres humanos y los jinn, porque los otros vivientes, ya entre las creaciones, son los ángeles y ellos no van a ser, ah, ellos siempre obedecen a Dios, entonces ellos no, los ángeles siempre obedecen a Dios. Dios los creó, que ellos siempre obedecen y ellos tienen un libre albedrío y sí son yani, responsables, mukallaf, pero ellos nunca cometen un pecado. Pero también yani, algunos sabios y eruditos dijeron que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam fue enviado a ellos también yani, con el sentido de honrar a los ángeles. Pero los seres humanos y los jinn, ellos son los vivientes que tienen y son atribuidos con la mente, y ellos son los seres humanos y los jinn, por lo general, o la norma entre ellos es que ellos, ah, algunos de ellos obedecen a Dios y algunos de ellos no. Entonces los profetas y los mensajeros fueron enviados a los seres humanos y a los jinn, a ciertos seres humanos en el pasado, y con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sin restricción. Entonces lo que significa que el profeta sallallahu alayhi wasallam fue enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, es decir, su mensaje, el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, no es específico a un cierto grupo de gente, no es específico a un tiempo, una época, no es específico a um, una raza, no es específico a una edad, no es específico a un género, no es específico a una localización de geografía, una localización específica en la tierra. No es solamente para la península árabe, no es solamente para un tribu específico, para cualquier persona, cualquier ser humano que exista en la tierra y que le llegue el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mientras siendo sano de mente y mientras siendo pubescente, tiene que seguir al profeta sallallahu alayhi wasallam, tiene que creer en él. Entonces, ninguna persona puede decir, yo no soy árabe, entonces no lo voy a seguir. Ninguna persona puede decir, yo no soy de allá, no soy de esa área del mundo, no soy de la península árabe, entonces no lo voy a seguir. Ninguna persona puede decir eso. Ninguna persona puede decir que, no es de allá, es, eso es para ellos solamente, no. Ninguna persona lo puede decir. Ninguna persona puede ah, reclamar eso. Eso sería como una excusa inválida, es como la persona tratando de hacer excusas para no creer y para no someterse. Porque el profeta sallallahu alayhi wasallam fue enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, y él fue veraz en todo lo que dijo y transmitió de la revelación. Eso significa cualquier cosa que es confirmada para nosotros, que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, que él nos informó, que él ah, nos dijo, por ejemplo, que va a existir en el futuro, que él nos informó que existe ahora, pero nosotros no lo podemos ver normalmente como los ángeles.
Tenemos que creer en eso. Así es como nosotros tenemos la certidumbre, así es como nosotros podemos saber que hay un paraíso, que hay un infierno, que hay un día del juicio. ¿Cómo podemos tener la certidumbre? Porque esa noticia nos vino a nosotros a través de un profeta. Y los profetas es imposible que ellos sean atribuidos con mentir. Los profetas son protegidos de mentir. Ellos no tienen esos defectos. Ellos ah, no tienen esos atributos. ¿Por qué no tienen esos atributos? Porque ellos fueron enviados para enseñar. Ellos fueron enviados para transmitir la revelación. Ellos fueron enviados para decir, yo soy un mensajero de Dios, yo recibo la revelación de Dios, yo soy alguien que recibió la revelación y Dios ah, me reveló tal y tal mensaje y nosotros tenemos que hacer tal y tal cosa. Ellos vinieron con ese mensaje, entonces ellos fueron protegidos de ser atribuidos con cualquier atributo que puede quitarle la credibilidad a ellos de ser veraz, de ser verídicos, de ah, tener la, la credibilidad y la veracidad en ese mensaje, porque es tan importante saber con certidumbre que el paraíso existe, que el infierno existe, que el día del juicio va a existir, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, por ejemplo, qué es permitido, qué es lícito, qué es ilícito, eso es importante, porque o si no, entonces cómo vamos a saber qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y si la persona tiene una inclinación y quiere hacer algo, entonces cómo esa persona va a saber que él tiene el derecho de hacer eso, o si no comete un pecado. Entonces, por eso es tan importante para nosotros tener esa certidumbre, tan importante para nosotros saber con certeza que estamos correctos. Por eso esos profetas, ellos fueron protegidos de mentir y de los defectos que causarían que la gente no tenga confianza en lo que ellos están diciendo. Y por eso entonces nosotros ah, podemos tener esa certidumbre siguiendo a los profetas, porque nosotros estamos seguros de lo que ellos, de la verdad que ellos han transmitido. Entonces no es un asunto que uno puede adivinar, un asunto que uno puede decir, ah, de pronto sí, de pronto no. No, es un asunto, tiene que estar 100% cierto, es un asunto que uno tiene que saber, un asunto que uno tiene que, ah, no puede jugar con eso, no es un juego, no es como algo para que la persona sea un pie adentro y un pie afuera. Es algo muy importante, algo muy, am, algo que es muy urgente para nosotros, porque nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y siendo individuales que van a ser cuestionados en la próxima vida, eso es algo que nosotros tenemos que estar preparados, porque si no, ah, le sale mal aún. Entonces, todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha informado es algo que nosotros tenemos que creer en eso inmediatamente y con certidumbre. Entre lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó están la tortura en la tumba y el gozo ahí, el interrogatorio, los dos ángeles Munkar y Nakir, la resurrección, el Ba'ath, la asamblea, el Hashr, el día del juicio, el Qiyamah, la presentación de los hechos, el Hisab,
la recompensa, el thawab, la tortura, el azab, la balanza, el mizan, el fuego del infierno, el nar, el puente, el sirat, la cuenca, el haud, la intercesión, el shafa'a, el paraíso, el jannah, el ver a Allah Ta'ala con los ojos en el más allá sin que Allah tenga forma o esté en un lugar o en una dirección, diferente de la manera en que la creación es vista. La vivienda para siempre en el paraíso o en el infierno, la creencia en los ángeles de Allah, los mensajeros y los libros, y en el destino, qadar, ambos lo bueno y lo malo, y que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es el último de los profetas y el mejor de todos los hijos de Adán. Entonces tenemos que creer en todas estas cosas, que sí va a ocurrir una tortura en la tumba. Ciertamente va a ocurrir para los blasfemadores que murieron sin convertirse al Islam, mientras ellos eran responsables, mukallafs, es decir, que ellos eran sanos de mente y ellos um, eran pubescentes y habían recibido el mensaje básico del Islam. Entonces iban a ser torturados en la tumba, por supuesto. Y algunos musulmanes pecadores van a ser torturados en la tumba y el gozo de la tumba es específico para los musulmanes. Y la resurrección, cuando los cuerpos son resucitados para el día del juicio, y la asamblea, cuando las personas son congregadas en una parte de la tierra que ha sido cambiada, que la tierra entera va a ser cambiada y después las personas van a ser congregadas en ese lugar para que sean juzgados. Y el día del juicio, que es 50.000 años de duración, para el musulmán piadoso eso va a ser algo rápido y va a ser algo fácil. La presentación de los hechos, cada uno va a ver los hechos que hizo, la recompensa solamente para los musulmanes, la tortura para los blasfemadores y para algunos de los pecadores musulmanes, la balanza donde van a ser los hechos van a ser medidos, el fuego del infierno, tenemos que creer que el infierno existe, es un lugar real. Ahora no hay nadie en el infierno ahora, eso empiezan a entrar al infierno después del día del juicio. Pero hay un lugar que se llama Sijin, que es un lugar que está antes del infierno, fuera del infierno, a donde están torturados las almas de los blasfemadores. Después de que los blasfemadores, después de que ellos, después de que sus cuerpos se descomponen y después de que ellos entran a, después de que los cuerpos de los blasfemadores se descomponen en la tumba y entran sus almas entran a un lugar que se llama Sijin, que es un lugar de tortura para ellos. Los cuerpos de los blasfemadores se descomponen y son consumidos por los gusanos y por las cosas así. Y ya cuando se termine eso, cuando sus cuerpos sean consumidos, uh, uh, las almas de los blasfemadores uh, bajan a un lugar que se llama Sijin, donde son torturados. Entonces, y torturados hasta el día del juicio. Entonces, los blasfemadores, ellos no tienen ninguna pausa en su tortura, no tienen ninguna. Pero ahora no hay ninguna persona en el infierno. Pero tenemos que creer que el infierno existe y ya existe ahora y es el peor lugar, es un lugar de tortura. Um, el puente Al-Sirat es un puente literal que se va a extender desde la tierra que cambia a las puertas del país. Tenemos que ver también en la cuenca, que es un, um,
es como un lago, una especie del paraíso que los musulmanes toman de agua. Mm, Intercesión significa que el profeta sallallahu alaihi wasallam, él va a pedirle a Dios que perdone o que le alivie a algunos de los musulmanes pecadores su castigo que están experienciando en el día del juicio, porque algunos musulmanes en el día del juicio van a ser castigados por sus pecados que ellos cometieron y van a sentir el calor del sol, porque el sol se va a acercar a las cabezas de la gente. Entonces, cuando los musulmanes están en ese castigo, el profeta sallallahu alaihi wasallam le va a pedir a Dios que alivie a esos musulmanes de ese castigo y van a ser aliviados de ese castigo y van a ser colocados o esos musulmanes van a ser movidos de ese lugar y no van a ser afectados por el calor del sol y van a estar debajo de la sombra del trono. El paraíso también, un lugar de recompensa, un lugar de placer, un lugar de paz y tranquilidad y gozo, que es específico para los musulmanes y o que fue creado para los musulmanes, para honrar a los musulmanes y los musulmanes van a entrar a ese lugar, van a recibir la generosidad y la recompensa en la misericordia de Dios y van a vivir eternamente en felicidad y tranquilidad y paz e inmortalidad. Y también el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo que vamos a ver a Allah. Los musulmanes en el paraíso van a ver a Allah con el ojo. Los musulmanes en el paraíso, ellos van a tener la habilidad de ver a Allah con sus ojos y van a ver a Allah no como se ve la creación. Ellos van a ver a Allah sin que Allah Ta'ala tenga un lugar, sin que Allah sea atribuido con estar en un lugar o estar en una dirección o tener dimensiones o tener una imagen, porque Allah Ta'ala es el creador de todo eso y Él no se asemeja o se parece a ninguna de sus creaciones. Entonces, tenemos que creer que nosotros vamos a ver a Dios en el paraíso, los musulmanes van a ver a Dios en el paraíso. Tenemos que creer en eso, aunque nosotros no somos capaces de imaginarnos, aunque nosotros no somos capaces de saber eso, imaginarnos eso en la mente, aunque nosotros no podemos imaginarnos que cómo va a ser, pero tenemos que creer en eso. Entonces, nosotros los musulmanes Dios nos va a dar la habilidad de verlo mientras nosotros estamos en el paraíso sin que Dios esté en una dirección, sin que Dios esté en un lugar, sin que Dios tenga una imagen. Porque eso es um, el gran disfruto y el gran gozo de los musulmanes um, en la próxima vida, en el paraíso. Entonces nosotros vamos a tener la habilidad de ver a Allah en el paraíso. Um, Vamos a ver a Allah diferente a la manera en que la creación es vista. Le pedimos a Allah que nos haga entre esos musulmanes que vamos a estar en el paraíso y que nos otorgue verlo. Amén. Y también tenemos que creer en
que la vivienda para siempre en el paraíso o en el infierno, que nosotros los musulmanes vamos a estar por siempre, hasta sin fin, vamos a estar en el paraíso y nunca vamos a salir. Y los blasfemadores, los no musulmanes, ellos van a estar por siempre, por eternidad, hasta sin fin en el infierno y nunca van a salir. Y el paraíso y el infierno nunca se acaban. Y también tenemos que creer en los ángeles, que ellos son seres de luz, que son puros, no tienen género, siempre obedecen a Dios. Todos son musulmanes piadosos. Tenemos que creer en los mensajeros, en todos los mensajeros que fueron enviados. El primero de ellos es Adán y el último de ellos es Muhammad, alayhimus salatu wassalam, y todos vinieron con el Islam. Tenemos que creer en los libros revelados, que son un total de 104 libros que fueron revelados por Dios, y los más cuatro famosos son el Torah original, el Evangelio original, los Salmos originales y el Corán. Y el único que existe hoy intacto sin ser corrompido es el Corán. Alhamdulillah. Tenemos que creer que todos esos libros fueron revelados por Dios y que son, que tienen la verdad. Y tenemos que creer en el destino, que se refiere en árabe como el qadar, y eso significa que todo lo que ocurre en este universo, ambos lo bueno y lo malo, es una creación de Dios. Y tenemos que creer que Muhammad sallallahu alayhi wasallam es el último de los profetas y el mejor de todos los hijos de Adán. Es decir, que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam es la mejor creación. Además, es obligatorio creer que cada profeta de Dios tiene que ser atribuido con veracidad, honradez e inteligencia. Consecuentemente, mentir, deshonestidad, vileza, estupidez y torpeza son imposibles de estar entre sus atributos. Ellos también tienen que ser atribuidos con impecabilidad, es decir, ellos tienen protección para nunca cometer blasfemia, pecados enormes, kaba'ir, y pecados pequeños, abyectos antes y después de su profecía. Por otra parte, ellos podrían cometer otros pecados pequeños, es decir, es posible que un profeta cometa un pecado pequeño, pero un pecado pequeño que no demuestre un bajo carácter. Sin embargo, ellos son guiados inmediatamente a arrepentirse antes que otros lo imiten. Por eso, profecía no fue otorgada a los hermanos de Yusuf, quienes, excluyendo a Benjamín, cometieron los hechos malos mencionados en el Corán. Los Asbat son los descendientes de los hermanos de Yusuf que fueron escogidos para profetas. Ya como dijimos en el principio, los profetas fueron enviados para transmitir la revelación y nosotros tenemos que creer en ellos. Entonces los profetas fueron liberados de cualquier defecto que daña la credibilidad de su mensaje. Entonces, por eso ellos son libres de mentir, libres de engañar, libres de estafar, y no cometen blasfemia, y no cometen pecados enormes, y no cometen pecados pequeños que demuestran un bajo carácter, porque eso quita la credibilidad. Y los hermanos de Yusuf, el profeta Yusuf, que es de la historia famosa, que él fue injustamente, fue esclavizado y um, fue injustamente comprado y fue un miembro de la casa del gobernador en Egipto, y la esposa del gobernador lo quería seducir, pero él no dejó que ella hiciera nada con él, y él se estaba huyendo de ella, y ella lo trató de agarrar por detrás, y ahí fue cuando el gobernador, el esposo de ella, abrió la puerta y los vio ahí, y estaba en la historia. Los hermanos de Yusuf, ellos lo trataron de matar, lo vendieron injustamente, cometieron blasfemia. Entonces, por eso, estos hermanos de Yusuf, excluyendo Benjamín, porque él era un bebecito y muy pequeño cuando todo eso ocurrió, entonces él no estaba involucrado en eso. Pero los hermanos de Yusuf que le hicieron esas injusticias y que cometieron esas injusticias, ellos mismos no recibieron la revelación, pero ellos tuvieron hijos, porque ellos después, en el final de la historia de Yusuf, ellos se arrepintieron y ellos regresaron al Islam y fueron buenos musulmanes después de esto, y ellos tuvieron hijos, y esos hijos que ellos tuvieron de esa línea, de ese linaje, vinieron profetas, es decir, Dios um,
le reveló a los descendientes de los hermanos de Yusuf revelación, entonces fueron profetas, pero los mismos hermanos de Yusuf, ellos mismos no fueron profetas. Inshallah, la próxima semana vamos a continuar con los tipos de apostasía. Le pedimos a Allah que nos haga morir como musulmanes perfectos y que haga nuestras últimas palabras. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم السلام عليكم